Hola, bienvenidos a nuestro estudio otra vez de la palabra de Dios que vemos cada 8 días. Gracias por estar aquí. Vamos a tener un estudio más del libro de Hechos que estamos viendo. Es un libro muy interesante en el que vemos el cambio, la transición de lo que era el antiguo pacto con el nuevo y cómo es que se fue estableciendo la iglesia cristiana a la cual pertenecemos, cómo se inició. Para comenzar vamos a resolver nuestro cuestionario o quiz 455 que dice así. Pregunta número 1. ¿Qué cartas escribió el apóstol Pablo a las iglesias en Macedonia? Escribió 3. Macedonia es una provincia al norte de Grecia. Escribió primera y segunda de Tesalonicenses y Filipenses. Todo aquel que tenga una Biblia con mapas puede darse cuenta de esto y también haber leído las cartas. Primera y segunda de Tesalonicenses y Filipenses las escribió a las iglesias de Macedonia. Número 2. Nombra qué creó Dios en los primeros 6 días de la creación. Es algo difícil de recordar o de memorizar. Hay muchos detalles ahí, pero si ustedes investigaron bien, en Génesis 1, del 1 al 31, se dieron cuenta que en el primer día fue la luz, en el segundo el firmamento, en el tercero la tierra, el mar y la vegetación, en el cuarto los cuerpos celestiales, en el quinto los peces y las aves, y en el sexto los animales y el hombre. Ese es el orden, no es la narración de Génesis, no es una poesía, es una narrativa, es un hecho histórico. 3. ¿Quién fue el esposo de María, la madre de Jesús? Bueno, es muy sencillo. Ahí en Mateo 1, 18 y 19 pueden ver que era José. El esposo de María, la madre de Jesús, José. 4. ¿Quiénes ofrecieron fuego extraño delante del Señor? Acuérdense, números 3. Los 2 hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, o sea, algo que el Señor no les mandó. Fueron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, en números 3, 4. Me ofrecieron un fuego extraño, lo que el Señor no mandó, y fueron quemados en el acto. 5. ¿Qué libros, 4 libros, fueron originalmente nombrados los libros de los reyes? Acuérdense que nosotros tenemos divisiones de los libros en la Biblia. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas. Pero originalmente no era así. Si ustedes se pusieron a investigar, los 4 libros que fueron originalmente nombrados libros de los reyes eran primera de Samuel, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Esos 4 libros estaban en uno solo. Después fueron divididos. 6. ¿Cuál era el atuendo de Juan el Bautista? Muy famoso. En Marcos 1:6 se nos dice que era una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero. Bueno, era muy escueto en su vestimenta. 7. ¿Qué rey murió como consecuencia de haber caído de la ventana de la sala de su casa? ¿Qué rey murió como consecuencia de haber caído de la ventana de la sala de su casa? Los que se pusieron a investigar, en Segunda de Reyes 1:2 es el rey Ocosías. Ocosías se cayó de la ventana y pues quedó mal. Tenía ahí un problema de salud fuerte y en lugar de pedir el consejo de Dios o
lo que Dios determinara acerca de su problema, mandó pedir consejo a dioses extraños y Baal peor me parece. Y pues el Señor Ajá. le dijo a través de profetas que en realidad a los que envió unos a ese lugar del dios pagano a pedirle consejo de qué iba a pasar con su enfermedad, pero las personas que iban ahí el Señor las detuvo y les dijo, no vayan ahí, sino díganle que eh, Dios es al que tiene que consultar. Y como no lo consultó, le dijo, te vas a morir de esta. Y se murió. Ocosías. 8. Nombra a las 12 tribus de Israel. Podría ser sencillo, pero no lo es. Las 12 tribus de Israel, de memoria, se puede decir, son, si ustedes lo investigaron, pues ahí lo deben de tener en su respuesta. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y José. Y de José pues se vienen sus dos hijos, Efraín y Manasés, que fueron contados como parte de los 12 de la tribu de Israel, porque en realidad José murió en Egipto y sus hijos llegaron a la tierra prometida, bueno, los descendientes de ellos a la tierra prometida. 9. ¿En qué lugar fue escrito y leído el libro de Deuteronomio? Pues si ustedes leen Deuteronomio 4, 44 al 49, pueden ver que Deuteronomio se escribió y se leyó, Moisés lo leyó al pueblo de Israel al oriente del río Jordán, en la tierra que ya había conquistado unos reyes que se llamaban Sejón y Og, al oriente del río Jordán. Ahí fue donde se escribió y se promulgó Deuteronomio. 10. ¿Cuál de los discípulos fue el que más vivió? Bueno, la Biblia no nos dice exactamente, pero lo podemos inferir del libro de Apocalipsis, que fue el último que se escribió. Se escribió entre el año 90 y el año 100. Lo escribió Juan, el apóstol Juan. Muy bien, pues había que investigar algunas cosas, qué bueno, porque así hace que también echen mano de sus manuales y sus manuales bíblicos y diccionarios bíblicos, que si no tienen, les sugiero que adquieran alguno. O sea, no todo está en Google, sino busquen más específicamente en sus manuales y en sus eh, diccionarios, todas estas cosas. Eso va enriqueciendo nuestro conocimiento de las escrituras, las sabemos manejar mejor, podemos contestar mejor preguntas que algunas personas nos hagan acerca de la Biblia. Bueno, para continuar nuestro estudio vamos a orar. Padre, Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra una vez más. Gracias por el tiempo, gracias por la salud que nos permite leer, oír, meditar en tu palabra. Te pedimos tu guía, te pedimos tu sabiduría para entender mejor tu palabra y poderla aplicar a nuestras vidas. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos. El estudio anterior terminamos el capítulo 5. El capítulo 5 que en realidad nos mostró desde lo que le sucedió ahí a Ananías y Zafira en una, pues, se puede decir desafortunada, mentira que le dijeron
a, a Pedro sobre algunas tierras que habían vendido. Pero en realidad no le mentían a Pedro, le mentían a Dios y fueron severamente castigados con la muerte. Ese fue algo verdaderamente terrible que nosotros pudimos estudiar y ver por qué sucedieron eso. Después vimos cómo los apóstoles y los discípulos continuaron haciendo señales y prodigios en el pueblo y seguían reuniéndose en el templo para orar y también ahí Pedro para predicarles y cómo seguían curando gente ellos también. Después vimos que los arrestaron por esa situación, fueron a dar ahí al Sanedrín, donde les dijeron que ya no hablaran más acerca del nombre o de ese hombre, pues no mencionaba a Jesús por nombre. Pero ellos siguieron haciéndolo en realidad después de que los castigaron, a pesar de que Gamaliel le había dicho que no les hicieran nada, pues los castigaron, les dieron sus latigazos y finalmente los soltaron. Pero ellos continuaron predicando. Después de este pasaje, Lucas, que fue el que escribió Hechos, aquí en el capítulo 6, hace una especie como de paréntesis porque nos habla de la nueva comunidad, los que cómo comienzan a vivir su vida normal después de que todas estas cosas han sucedido. Pero era una comunidad muy especial. La tarea principal de esta comunidad es la proclamación del Evangelio, y esto no solamente involucraba a los hebreos, sino también a los griegos, o sea, judíos griegos, que en realidad muchos de ellos evangelizaron el imperio romano en aquella época. En realidad es hasta este capítulo en que se menciona a los judíos griegos y acerca de sus líderes que se involucraron en un problema ahí muy especial. Hechos 6.1 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí se nos dice que la primera comunidad de cristianos estaba constituida por hebreos y griegos. O sea, hebreos, o sea, judíos y judíos griegos. Tal vez el principal problema era el lenguaje, o sea, pues los helenos, que también se les decía así a los griegos, los helenos, eran judíos que hablaban griego e iban a las sinagogas donde se hablaba griego. Y los hebreos hablaban arameo e iban a las sinagogas donde se hablaba el arameo y el hebreo, que era el con que se leía las escrituras. Los helenos estaban familiarizados con las tierras de donde venían. Venían de muchas partes de la cuenca del Mediterráneo, que era posesión de los romanos. Ellos estaban muy familiarizados con esas tierras de donde habían sido dispersados, pero los hebreos eran judíos palestinos, ahí vivían en Palestina. Y realmente había diferencias sociales y culturales entre los dos grupos. Es como ahora, ¿no? Estamos viendo que mucha gente emigra de sus países a otros países. Y cuando ya tienen un buen tiempo en otro país, comienzan a asimilar la cultura y la forma de vivir de las personas que viven en ese país. Y cuando regresan por alguna razón a su lugar de origen, les cuesta trabajo integrarse otra vez porque ya tienen integrado en su mente otra forma de vivir, otra sociedad, otra cultura. Y no se diga de los hijos de los emigrantes. Es todavía mucho más. Ellos prácticamente son, por así decirlo, abrazados por la cultura de aquellos lugares. Sin embargo, siguen siendo del país de origen en raza. Es un problema, o sea, es un problema en realidad no tan pequeño,
Y eso sucedía también en aquella época. Había diferencias sociales y culturales entre estos dos grupos y esto pues esto realmente provocó tensión entre ellos, que de por sí ya existían en aquella época en el mundo judío. Ahora estos se habían convertido en discípulos de Jesús, todos ellos, y pues tenían que convivir juntos. La diferencia que encontramos aquí con ellos no fue de tipo teológico, sino de situaciones de la vida diaria en la comunidad. O sea, la repartición diaria se hacía a los más pobres, que se venía del fondo común que tenían de dinero, de aquellas personas que vendieron sus propiedades y llevaron el dinero a los discípulos. Ellos hicieron un fondo común y se les repartía a todos para que no tuviera nadie falta de nada. Obviamente se les repartía más, se les daba más a los pobres. Pero comenzó a haber quejas acerca del favoritismo que existía. No, no hay iglesia perfecta. Eso vamos a ver más adelante. Las viudas eran en esa época consideradas como pobres. O sea, las viudas generalmente eran de los más pobres que existían en esos lugares. Y se nos dice aquí que las viudas de los helenos, o de los griegos y de los eh, hebreos, las viudas de los helenos o de griegos, judíos griegos, estaban en desventaja con respecto a la distribución diaria en comparación con las viudas hebreas. Probablemente no lo sabemos, pero tal vez la distribución estaba a cargo de los hebreos. Hechos 6, 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, los 12 apóstoles, aquí se les llama a los 12, determinaron poner solución inmediata al asunto, o sea, no retardarlo. No se presentaron y buscaron algún culpable, quién está diciendo esto o qué están haciendo, sino que resolvieron el problema de una forma aparentemente sencilla, porque ellos no estaban involucrados en la administración financiera de la comunidad, ni tampoco en el asunto de las tareas diarias de alimentación. O sea, no se ponían a repartir desayunos. Por tal motivo, pues reunieron a los creyentes y les aconsejaron que seleccionaran a 7 de ellos para la administración de la repartición a los pobres. Estos hombres que había que escoger tenían que ser de una reputación pues realmente honorable, en los cuales se debería confiar completamente. Tenían que ser sabios, competentes en la administración y también sabios para tratar con cuestiones espinosas de las relaciones entre los creyentes. Ustedes saben que las relaciones humanas tienen muchas aristas, muy difícil a veces llevarse bien. Así que estos hombres de Dios deberían estar llenos del Espíritu Santo. Actualmente estos requerimientos, o sea, sabios, competentes, llenos del Espíritu, deberían ser requerimientos presentes en cualquier iglesia en la actualidad, para cualquier persona que esté al frente en alguna tarea en la iglesia. Es importante porque si no, en realidad si se pone a personas que no son competentes, pues vienen muchísimos problemas en la iglesia. También deben ser personas que sepan resolver los problemas entre los creyentes. Si hay problemas entre creyentes, o sea, no son así que muy santos todos. Somos santos en el sentido de estar apartados para Dios, pero de comportarnos bien dentro de la iglesia no es así. Siempre hay susceptibilidades que se hieren
me vio feo, o qué me dijo, o qué me quiso decir. O sea, siempre hay cosas que uno tiene, y los líderes en la iglesia tienen que saber resolver estos problemas. En este caso, estos hombres que tenían que seleccionar se encargarían de esos asuntos para poder dejar libres a los apóstoles que se dedicaban a la adoración y a la predicación del Evangelio. O sea que era importante tener orden en la congregación naciente, pero no por estar atendiendo asuntos de esa naturaleza, descuidar lo que es la predicación del Evangelio y la alabanza y adoración al Señor con nuestras vidas. O sea que en realidad el siervo de Dios, por lo general, debe de tener más libertad, más tiempo de dedicarse al estudio y la predicación del Evangelio. Y no tanto estar resolviendo problemas de tipo secundario. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, estos son los 7 seleccionados. Parece que todos eran helenos o judíos griegos, pues los nombres de todos ellos son griegos, aunque muchos judíos que no eran de las provincias griegas tenían nombres griegos, pero aquí todos los tienen. Parece ser que sí eran todos judíos griegos. Probablemente estos destacaban como líderes en la iglesia y por eso los seleccionaron. En realidad los seleccionaron tanto los hebreos como los griegos, la comunidad completa. El que encabeza aquí la lista es Esteban. Aquí está descrito como lleno de fe y del Espíritu Santo. Esta descripción tiene mucho que ver con el desarrollo de la historia que veremos más adelante. Esta característica muy, muy importante que tenía Esteban. Tal vez la fe, que dice aquí lleno de fe, es la que capacitaba a los creyentes para realizar sanidades, pues después vemos a Esteban realizando milagros. Felipe también va a jugar un papel muy importante en la narrativa de los hechos, que vamos a ver más adelante respecto con Felipe a las misiones y a la predicación, a la evangelización. De los otros 5, Lucas no nos dice más, pero la tradición dice que Prócoro fue un asistente a los estudios de Juan el Apóstol y después fue obispo de una ciudad llamada Nicomedia y murió como mártir en Antioquía. Eso dice la tradición. Respecto a Nicolás, el último que es mencionado aquí hay 2 cosas interesantes. No era judío de nacimiento, pues era un prosélito. Un prosélito era uno que se ganaba para la religión judía, un convertido al judaísmo, que había nacido en Antioquía, de donde se cree que también era Lucas, que por eso lo menciona aquí específicamente. Desde el año aproximadamente 180 después de Cristo, se creía que este Nicolás había sido el fundador del grupo de los Nicolaitas, de los que se habla, no, de los que no se habla muy bien en el libro de Apocalipsis. O sea, el nombre de Nicolaitas viene de alguien llamado Nicolás, pero si se trata de este Nicolás u otro no estamos seguros. Este Nicolás era parte entonces de los 7 escogidos para servir a las mesas. Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, entonces la comunidad seleccionó a estos 7
y los llevaron con los apóstoles para su aprobación. Obviamente, pues fueron aprobados. Así fue como los apóstoles los instalaron en sus nuevos cargos. Aquí dice que lo hicieron imponiéndoles las manos después de orar. La imposición de manos es un tema muy peculiar en la Biblia. La imposición de manos se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento para el otorgamiento de una bendición. Génesis 48:14 dice: Entonces Israel, que es Jacob, ya con el nombre de Israel, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, uno de los hijos de José, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, que los iba a bendecir, y para bendecirlos colocó sus manos sobre sus cabezas. Números 27:18 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Josué se iba a quedar en lugar de Moisés, entonces Jesús le dice: hay que nombrarlo, y pondrás tu mano sobre él. Números 8:10 también dice: Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, para consagrarlos, para darles su tarea a la que tenían que llevar a cabo. También los miembros del Sanedrín, se dice en los escritos judíos, eran admitidos por medio de la imposición de manos también. O sea, la imposición de manos viene desde el Antiguo Testamento y también se lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Aquí en este pasaje que estamos estudiando, la imposición de manos por medio de los apóstoles, asociaba a los 12, que de esa manera le conferían a los 7 su nuevo deber especial. Por supuesto que no les estaban impartiendo el Espíritu, porque ellos ya estaban llenos del Espíritu. Solamente fue una forma de aprobación y de conferir a ellos su deber ahora muy especial. Los 7 fueron designados como servidores de tipo social del grupo, pero no estaban confinados enteramente a esas tareas al 100%, pues Esteban y Felipe también estaban equipados para el liderazgo público en general y realizar diferentes obras en particular. O sea, en realidad sí se dedicaban al asunto social del grupo, pero también hacían otras cosas, no nada más estaban ahí en la cocina y en el comedor poniendo orden, sino que también ellos predicaban el Evangelio y afuera de la comunidad, o sea, los demás. Esteban realmente fue capacitado por el Señor para la defensa del Evangelio y Felipe para evangelizar. De los otros no sabemos, pero seguramente también tenían dones que el Señor les daba para realizar la propagación del Evangelio. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, una vez que Lucas nos narra lo que sucedió aquí con el asunto de la repartición de las cosas en la primera comunidad y la elección de estos 7, Lucas ahora nos da un reporte del progreso de la obra en aquellos días. Dice aquí que crecía la palabra del Señor y los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Ya se nos informa del gran aumento del número de creyentes, lo que hacía que la iglesia primitiva fuese muy popular en Jerusalén. Como vamos a ver más adelante, no todos, pero ya había una buena parte del pueblo de Jerusalén que favorecía a los creyentes, a los discípulos. Pero aquí llama la atención poderosamente un hecho. Dice también en el versículo: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Eh, o sea que muchos sacerdotes se convertían. No dice que desecharan su oficio, lo cual sería muy peligroso o nada conveniente hacerlo en esa época. En esa época en Jerusalén había cerca de 18,000 personas entre sacerdotes y levitas, de los cuales 8,000 eran sacerdotes. O sea, había una buena cantidad de sacerdotes, o sea, no crean que nada más estaban los del Sanedrín ahí. Había un montón de sacerdotes y que se iban turnando para llevar a cabo las actividades en el templo. Los sacerdotes comunes y corrientes, por decirlo así, no pertenecían a las familias sacerdotales ricas, que eran las que se oponían al Evangelio en ese momento. Muchos de estos sacerdotes eran, sin duda alguna, hombres santos y humildes, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, acuérdense de eso. Lucas 1, 5 al 6 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Realmente había entre los sacerdotes gente de corazón dispuesto a escuchar al Señor y sus ordenanzas. Tenían un corazón dispuesto y cuando escucharon a los discípulos y todo lo que sucedió con Jesús, muchos creyeron. Personas no ricas, personas humildes, pero de un corazón sincero. Esto pues nos muestra lo que la tensión así tremenda que sucedió después con el juicio de Esteban, pues muchos sacerdotes, porque aquí dice en el versículo que se convertían, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos, bueno, también se dice, y esto sí se me había pasado, que los sacerdotes eran humildes en ese sentido porque la mayor parte del año no tenían mucha actividad y pues no recibían de diezmos prácticamente nada. Entonces tenían oficios o tenían también algunos negocios, algunos comercios, de los cuales ellos pues de ahí podían vivir. Pero llama la atención de que, según estuve leyendo, los sacerdotes que estaban en el Sanedrín o que eran los principales sacerdotes, iban con ellos y les cobraban también diezmos para ellos. Se les quitaban diezmos de lo que iban ganando los sacerdotes comunes y corrientes. No era algo agradable. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No sabemos si los otros 6 de los escogidos hicieron lo que Esteban hizo, pero estos prodigios y señales eran curaciones principalmente. Y esto pues en realidad hizo que Esteban fuera muy popular entre el pueblo. ¿Quién no lo iba a hacer? La persona que sana pues es muy popular porque en realidad es lo que la gente busca, como veíamos en otros estudios, es curarse de sus enfermedades. Después le pondrán atención al Evangelio, pero principalmente quieren curarse. Por eso en el consultorio, cuando yo que intento hablar de Cristo o del Evangelio con alguna persona, me ponen atención a medias, pero en realidad lo que les interesa es que se les quite su dolor. Y tienen razón, es lo que más sabe. No está uno muy tranquilo teniendo un dolor. Y ya que se curan, entonces sí, puede uno hablarles más directamente del Evangelio. Lo que hacía Esteban, pues en realidad les daba mucho gusto a la población, pero había otro aspecto de la actividad de Esteban que provocó una seria hostilidad. Hechos 6, 9 al 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia,
disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bueno, aquí Esteban expuso su enseñanza en una sinagoga en particular, allí en Jerusalén, que se llamaba la Sinagoga de los Libertos. Bueno, en Jerusalén en esa época había varias sinagogas. Está muy... no se sabe cuántas. Algunos investigadores dicen que había cientos, otros que no, pues no para nada, que había unas cuantas. Lo cual es más creíble que hubiera unas cuantas, no cientos. Había varias sinagogas en esa época. Libertos. ¿Qué es eso de libertos? Esa palabra no la usamos nosotros. Existe en el español, pero no la usamos mucho. Los libertos eran personas que habían sido liberadas de la esclavitud o hijos de ex esclavos. Aquí no se refiere a varias sinagogas, a sinagoga de Cirene, de Alejandría o de Cilicia o de Asia, sino a una sola, la sinagoga de los libertos. Y ahí se reunían los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Era frecuentada, aunque tal vez no al 100%, por judíos griegos, libertos. Ahí iban, yo creo, por eso tenía ese nombre. De entre todos ellos, aquí se hace una referencia a Cilicia. Y esa referencia a Cilicia, que es una provincia de Asia Menor, es importante, pues podría ser que Saulo de Tarso, que era de Cilicia, asistiera a esa sinagoga. No sabemos, pero podría ser una buena posibilidad. La enseñanza de Esteban provocó una fuerte oposición que probablemente ocasionó un debate muy fuerte entre los libertos y Esteban. No se nos dice qué tema fue el de este debate, pero sin duda el tema era Jesús como Mesías. Lo más seguro es que la exposición de Esteban fue muy radical, más de lo que se había dicho antes. La fuerza de sus argumentos realmente hizo que sus oponentes no pudieran decir nada en contra. Era tal la sabiduría y las bases que citaba que no podían ellos decir nada. Podrían aceptar que sus argumentos venían del Antiguo Testamento, pero no podían aceptar las conclusiones a las que llegó y a las que llegaba, porque realmente estas conclusiones para ellos en esa época eran verdaderamente escandalosas y revolucionarias. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, ya que estos hombres no pudieron imponerse en el debate a Esteban, tramaron otra cosa. O sea, le dieron dinero a ciertos hombres para mentir abiertamente acerca de que mentir acerca de lo que Esteban estaba diciendo para poderlo acusar. Ellos no podían enfrentarse en un debate a Esteban, pero buscaron gente que lo acusara falsamente. El argumento contra Esteban era que lo que decía implicaba la desaparición de la ley de Moisés. Además, constituía un ataque a Dios porque amenazaba con alterar el orden de la adoración del templo. Y la orden de la adoración del templo era el fundamento de la adoración nacional y donde creían estaba la gloria de Dios, la cual ya no. Bueno, la blasfemia era estrictamente hablando, la blasfemia era usar el nombre de Dios en forma profana. Eso era en realidad la blasfemia. Pero parece que en esa época tenía una aplicación más amplia, pues cuando condenaron a Jesús por blasfemia, en realidad no fue porque Jesús pronunciara el nombre de Dios en forma blasfema, sino porque él, siendo Dios, les dijo que así era. Bueno, de esta misma forma acusan a Esteban, no porque blasfemara el nombre de Dios, sino porque en realidad estaba diciendo lo que Jesús había dicho antes ante el Sanedrín. Pero lo acusaban en forma falsa de eso. Y él, pues, en ese momento
estaba correcto en lo que decía, pero los, los, los hombres sobornados dijeron otra cosa. Hechos 6:12. Y ahora estas personas que sobornaron los que fueron sobornados, dice aquí, en Hechos 6:12, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Bueno, los cargos contra Esteban fueron más mortales, más letales, pues se enojaron muchísimo al pueblo de Jerusalén. Como vimos, ya eran muy populares los discípulos por lo que hacían muchos bienes, pero todavía había gente que no. Y mucha gente de esta veía amenazada sus sentimientos religiosos y su modo de vivir. Realmente la vida económica de la ciudad y sus residentes dependían del templo. Como ya hemos visto, a través del templo que llegaban cantidad de dinero a Jerusalén. Los principales sacerdotes en esta ocasión, cuando vieron al pueblo enfurecido, pues no se preocuparon, porque en realidad estaban enfurecidos contra un miembro de los nazarenos. El pueblo entonces pues iba a demandar unas sanciones muy severas contra Esteban, así que lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Hechos 6, 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, los falsos testigos decían que estaban amenazados tanto el templo como la ley con la enseñanza de Esteban. Decían que Jesús de Nazaret destruiría el templo y echaría abajo las costumbres que tenían desde Moisés. Bueno, algo en lo que sí tenían base los falsos testigos era que Jesús sí dijo que el templo sería destruido. Lo dijo como profecía cuando sus discípulos les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, como respecto a su propia vida. En realidad, respecto al templo, Esteban dijo que la venida de Cristo implicaba el fin del orden del templo. En Marcos 13:2 dice: Jesús respondiendo le dijo: ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, obviamente ya sabemos nosotros que Jesús se refería a su vida. Ellos no lo entendían así y se enfurecían. Los que ya lo habían entendido así eran los discípulos y entre ellos Esteban. El inicio de un nuevo orden significaba la eliminación del orden del templo por un nuevo edificio, uno no hecho de manos humanas. Una casa espiritual, como dice en Pedro, de piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El templo desaparecería en realidad, el orden del templo quedaría obsoleto y ahora vendría esta nueva casa espiritual, este sacerdocio santo, donde se ofrecen ahora sacrificios espirituales. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, mientras estaban haciendo cargos contra Esteban, gritando ahí en el Sanedrín, y fijaron los ojos en él. O sea, al fijar los ojos en él quiere decir que lo que vieron fue muy cierto. Vieron que el rostro de Esteban brilló como alguna persona que está consciente de la presencia de Dios en su vida y en ese lugar.
Realmente no era una mirada así piadosa o de borrego a medio morir, no. Era la mirada de un rostro de ojos que brillaban con el fuego interior del espíritu. Dice aquí rostro como rostro de ángel. Estas personas pues vieron eso, o sea, realmente al ver eso, y es increíble que aún así siguieran furiosos contra él. Eh, Esteban en realidad estaba muy consciente de que el Señor estaba ahí, de que tenía el Espíritu dentro de él y de que lo que hablaba, lo hablaba Dios a través de él. Y como vamos a ver en el capítulo siguiente, el discurso de Esteban, lo que dice en realidad es verdaderamente guiado por Dios totalmente. La iglesia primitiva entonces comenzó a diseminar el Evangelio a tal grado que muchos sacerdotes se convertían, mucha gente se convertía, mucha gente se sanaba. Pero también vemos aquí que la iglesia no es perfecta. Había disputas ahí, había murmuraciones, había cosas equivocadas a las que se les tenía que poner orden, solución. Actualmente las iglesias así son en todo el mundo, no son perfectas y hay muchos problemas entre los creyentes que se tienen que resolver. La cosa es que si el creyente está lleno del Espíritu Santo, no habría necesidad de ir y resolver el problema, porque el Espíritu de Dios haría que la persona o las personas involucradas en el asunto resolvieran los problemas. Pero como no hay llenura del Espíritu, pues hay mucho creyente sentido, otros se dejan de hablar, otros ya no van, hay muchas cosas, ya no van a las reuniones, hay muchas cosas que suceden que en realidad nos hace ver que la iglesia no está llena del Espíritu. Y el espíritu del mundo es el que está permeando a las iglesias actualmente. Y eso es una tristeza y una tragedia también. El Señor está cerca, el Señor no tarda en venir, y a veces estamos en la iglesia ocupados en cosas que en realidad son superficiales y no son nada espirituales. Nuestro comportamiento debe de ser muy diferente al del mundo. Y nuestro deseo y nuestra meta es compartir las buenas nuevas a todos, a tiempo y fuera de tiempo. Porque es a lo que fuimos llamados, a predicar el Evangelio. El Evangelio que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Toda persona que quiera venir a Cristo tiene que escuchar el Evangelio, entender el Evangelio, aceptar el Evangelio para que se salve. ¿Qué es eso? La vida de Cristo aquí en la tierra fue para demostrar que Él era el Hijo de Dios y en otras palabras, no como un hijo, sino como Dios mismo, como Él lo dijo y lo demostró con sus poderosos hechos y además con su predicación. La muerte que murió en la cruz para pagar por los pecados que tú has cometido y que merecían un castigo severo. ¿Qué castigo merecen tus pecados? El castigo es separado de Dios en el infierno por la eternidad. No un día, no dos, no un año, no dos, por siempre. Es un castigo bastante feo y estar atormentado día y noche no es nada agradable. La resurrección. Ya Cristo murió en la cruz, pagó por tus pecados, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. No se quedó colgado y ahí lo bajaron, lo sepultaron y tampoco se quedó en la sepultura. Al tercer día resucitó. Y ese poder que Él mostró al resucitar es el que confiere también a los creyentes para que los creyentes cuando mueran resuciten también y vayan a la presencia de Dios para siempre. Si tú entiendes esto tan sencillo, pues puedes el día de hoy
convertirte a Cristo, ser de sus últimos discípulos, porque los tiempos están por terminar. Si tú entiendes eso, lo que tienes que hacer es aceptarlo, decirlo con tu boca, que tú quieres pertenecer a los seguidores de Cristo. ¿De qué manera? Pues decirlo con tu boca. Voy a orar, tú puedes repetir lo que yo diga donde quiera que tú estés. Señor Dios, entiendo que Cristo vino a este mundo a pagar por mis pecados, porque yo mismo no me puedo salvar portándome bien, ser moral o tratar de cumplir con los mandamientos. Es difícil o imposible. Y si es así, pues me condenaré en el infierno si no soy perdonado. Pero Jesús pagó por mí y me arrepiento de mis pecados y acepto lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Creo en lo que Él hizo y lo acepto de todo corazón. También creo que Él resucitó de entre los muertos y que esa resurrección también hace que yo vaya a resucitar después de morir o que venga por mí para estar en su presencia para siempre. Gracias por ese sacrificio que hizo por mí que yo no merecía. En Cristo Jesús. Amén. Es algo maravilloso el Evangelio. Es muy sencillo, de todo corazón. Si tú quieres te puedes arrepentir y entonces pasas de muerte a vida en un instante. Es algo que el Señor hace en la vida de cada uno de los creyentes. No tengas dudas, lee la Biblia o pregunta para que puedas ver en realidad la maravilla que es el Evangelio. Hay gente que te puede ayudar para que pueda corroborar todo lo que has escuchado. Bueno, no dejen de seguir leyendo el libro de Hechos. Ahora vamos a ver la próxima vez el capítulo 7, el discurso de Esteban, que es una maravilla. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, para continuar con nuestro estudio.